Dorado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rebeca Monroy. Yo soy Gianmarco Llanos. Mi nombre es Huáscar López. Y en esta oportunidad vamos a nuevamente compartir con todos ustedes un tema polémico, ¿no? ¿Controlas tu carácter o tu carácter te controla? Vamos a hablar sobre el carácter, porque es muy importante hablar sobre el carácter. Vamos a iniciar y que Dios pueda guiarnos. Espero que este video sea de mucha edificación, que te pueda ayudar en tu carácter. Creo que estamos acá las personas que vamos a hablar en este video en ese proceso, ¿no? Nadie tiene un buen carácter, estamos en ese proceso. Vamos a iniciar con el concepto, la definición. ¿Qué es carácter? ¿Qué es carácter para ti, Rebeca? Bueno, según el diccionario, carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona, es decir, su manera de pensar o de actuar que lo distingue de los demás. A ver, para ti, Jan, ¿qué es carácter? Bueno, carácter es un rasgo distintivo de cada persona, ¿no? O sea, cada persona tiene su manera de ser. Más que todo sería esa forma única de que cada persona tiene, ¿no? Por ejemplo, yo soy tranquilo, Huáscar tal vez sea más agresivo, tal vez, ¿no? Sí, tal vez. Son rasgos distintivos de cada persona que lo hace único, ¿no? Muchos dicen otros conceptos, dicen, es la forma, cómo uno reacciona habitualmente a alguna circunstancia, ¿no? El carácter. Porque después vamos a un poquito diferenciar lo que es el carácter, la personalidad y los temperamentos, pero hoy vamos a hablar de los caracteres. ¿Qué es el carácter para ti, Huáscar? Bueno, ya casi lo han dicho todo, ¿no? Pero para complementar es aquello único que tiene cada persona, no puede ser hasta un grupo que lo diferencia de uno del otro, ¿no? Uh-huh. Es el sello, se diría, ¿no? La identidad que le diferencia a una persona. Pero, ¿qué compone el carácter? O sea, algunas definiciones dicen la emotividad, por ejemplo, ¿no? La capacidad de experimentar emociones, dicen, ¿no? El carácter, la actividad, el conjunto de actividades, pero también las conductas diarias que tenemos las personas. Otros dicen también que es la resonancia, ¿no? La impresión y la reacción, como decíamos, ¿no? En cierta manera, a cosas buenas y a cosas malas, porque muchas veces desbordamos por el carácter que tenemos, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, ¿qué es la personalidad? En algún momento hemos hablado sobre esto. ¿Quién me puede decir qué es la personalidad? Bueno, la personalidad sería, a diferencia del carácter, o sea, es decir, que es algo momentáneo o una reacción que se tiene en ese mismo instante. La personalidad llegaría a ser cómo es que tú eres realmente y cómo es que tú te proyectas hacia los demás, pero esa forma de ser se queda en ti todo el tiempo, está presente todo el rato. Por eso es que la personalidad es muy diferente del carácter, porque es así como eres realmente, ¿no? Uh-huh. A ver, Rebeca, ¿cómo te consideras de carácter? A veces decimos, no, las mujeres tienen carácter, los varones tienen carácter, pero ¿a qué se refiere eso? ¿Cómo te evalúas tu carácter tú? Creo que esa frase de que tiene carácter, ¿no? Cuando hablan, tiene carácter esta persona, en realidad se refieren al temperamento, ¿no? Hay personas que son más temperamentales, que se enojan más rápido, hay personas que son mucho más pasivas, pero creo que el carácter es lo que nos define como seres humanos, ¿no? Porque finalmente nosotros nos vamos formando en ambientes distintos. Yo sé que los 4 que estamos aquí en este momento y los que nos están viendo han tenido infancias distintas unas de otras. Entonces, por mucho que mi hermana o mis hermanas hayan compartido los mismos padres, las mismas escuelas, mismos colegios, vamos a ser completamente distintos, porque es así como Dios nos ha creado, ¿no? Es de esa forma que Dios nos ha hecho, únicos, a todos, por igual, ¿no? No, sí, es así. ¿Y cómo te autodefines tu personalidad, Huáscar? Puede ser que estemos aquí entre pasivos, activos, no sé cómo podemos denominarnos. Bueno, yo creo, a ver, personalmente hablando, ¿no? Yo me considero una persona tranquila, ¿no? Pero yo creo que también hay que diferenciar un poco lo que decías ya, ¿no? Con respecto a la personalidad, que muchos de nosotros podemos o actuamos de distintas maneras, ¿no? Yo en mi casa puedo ser una persona distinta y con mis amigos o acá con ustedes puedo hacer de otra manera, ¿no? Y lo que nos dice la palabra es que lleguemos a ser íntegros, ¿no? En todo momento, de que el mismo carácter que tengo ahora, que sea en donde sea que esté, no significa que si soy gritón, por ejemplo, sea así en todo lado, obviamente tenemos que cambiar, ¿no?
Según Cicerón, habla de 4 tipos de personalidades que son adquiridas. Uno, digamos, nace con eso, ¿no? Los genes, dice, ¿no? Otra cosita dice que, digamos, es el producto de las circunstancias. La personalidad muchas veces le da las circunstancias en las cuales uno puede vivir, un hogar violento, una persona violenta, o simplemente esa personalidad que uno puede ir adquiriendo, que puede ir cambiando. A ver, ¿se nace con personalidad? ¿No se nace con personalidad? Hay una película que ha sacado Pixar, Disney, ¿no? No me acuerdo, Soul, creo que se llama, ¿no? Esa película animada, ¿no? Soul, que digamos habla acerca de justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿dónde se fragua esto, no? La gente nace ya con una personalidad determinada. Es un debate, vamos a hablar más adelante también eso, pero ¿qué podemos decir? Seguimos abordando esa situación, Rebeca. Haces una buena referencia con la película porque yo creo que la palabra misma lo dice, ¿no? Te conocía antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, así que es eso, Dios ya sabía cómo íbamos a hacer. Y hay mucha gente que tal vez se condena y dice, no, pero es que yo soy muy renegona, soy muy renegona, es que yo exploto con cualquier cosa. O sea, sí, y por algo Dios permite que seas así, por algo Dios permite que seamos como seamos, porque tal vez en ese transcurso, en ese proceso que tenemos que atravesar, Dios está obrando de una forma que nosotros no conocemos, de una forma que nosotros no sabemos. Entonces, cuando uno reconoce quién es, admite quién es, dice, sí, yo me enojo por todo, sí, yo soy muy tímido, sí, yo soy demasiado expresivo. Entonces, uno se va conociendo y admite quién es. ¿Para qué? Para encontrar una identidad como persona. Y cuando encontramos una identidad como persona, creo que es el punto exacto en el que un cristiano va a encontrar su propósito, ¿no? Porque todos, así no sean cristianos los que nos están escuchando, tienen que encontrar una identidad como persona, tienen que reconocer quiénes son. Y un cristiano mucho más. Cuando nosotros encontramos esa identidad en Cristo, entonces llegamos a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo puedo decir ahorita, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rebeca, porque nada que ver conmigo, ¿no? Pero es cierto, o sea, Dios quiere formar el carácter de nosotros como Cristo, o sea, como Cristo dijo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahora, quiero leer lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Qué importante el carácter. Estamos hablando del carácter. El carácter es una situación que estábamos desbordando ahora. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Dice, la tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer, dice. Bueno, creo que esta no es lo que estaba buscando. Bueno, me puedo equivocar, ¿no? Y ustedes no tienen por qué juzgarme, porque ustedes están en el proceso del carácter. Vamos a cortar el video y vamos a sacarlo de... No. ¿Cómo reaccionamos en algunas circunstancias, Huáscar? Ahí define también muchas veces el carácter, ¿no? O sea, como dices, estás años en el Señor y una cosa te puede hacer reaccionar de una manera, digamos. ¿Cómo lo concibes eso? Uy, es complicado, ¿no? Eso, tener un poco de paciencia. Y más recuerdo un poco a Caín y Abel, ¿no? El tema de esos dos polos opuestos, ¿no? Como alguien impulsivo, ¿no? O sea, que ya no tenía paciencia. Vemos en el segundo relato bíblico como Dios no aprueba su sacrificio y él ya directamente reacciona, ¿no? Y le llama incluso con engaño a su hermano aparte y le mata. Pero al contrario vemos a un Abel más tal vez paciente, más obediente, ¿no? Y yo creo que ya hay que aprender a tener paciencia en las situaciones porque nos encontramos incluso hasta la misma iglesia con muchos tipos de personas y a veces nos llegan a decir algo y reaccionamos y queremos reaccionar, ¿no? Y tal vez como antes pensábamos que cuando ya le voy a decir todas sus cosas pensábamos que ya vamos a estar tranquilos, pero a veces pasa lo contrario, ¿no? A veces decimos algo pero después hay algo que ya no está bien dentro de nosotros, ¿no? Nos arrepentimos, no es lo que dicen, ¿cómo lo dices? ¿Podemos reaccionar alguna vez como Caín, Gianmarco? ¿Podemos? Porque de verdad es que mire, no se mata solamente o sea, físicamente, o sea, me estás matando con tu indiferencia, o sea, ¿actuamos muchas veces, Jan, has actuado una vez como Caín o no? Bueno, pues haciendo una diferencia entre estos dos, pues es muy interesante, ¿no? Cómo era el carácter de Caín y de Abel, o sea, son, como decía Huáscar, polos opuestos, porque es realmente, pues,
Abel iba con una actitud de querer agradar a Dios, de darle lo mejor a Dios, pero Caín lo que hacía era pues darle lo último, ¿no? Lo que le sobraba, lo que a él le parecía, ¿no? Y es que a veces así actuamos incluso en el servicio a Dios, ¿no? O sea, haciendo lo que a nosotros nos parece, actuando como nosotros nos parece, o sea, haciendo las cosas como nosotros queremos hacerlas, ¿no? Y no como quiere realmente Dios que sea, ¿no? Y a veces nos enojamos, ¿no? Con las personas o los siervos de Dios que a veces pues tienen más éxito, ¿no? Que nosotros en el lado ministerial. Y bueno, pues podemos llegar incluso a querer sabotear su ministerio, ¿no? Ya sea pues no apoyando a sus actividades, ya sea pues hablando mal a sus espaldas, y son actitudes que poco a poco pues se quedan en el corazón y van definiendo la persona, ¿no? Y por eso resalta tanta la importancia de lo que es el corazón, como dice en Proverbios 27:19, que dice: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Es decir, que cómo está tu corazón es cómo vas a reflejar a Dios, cómo estás, ¿no? Cómo eres realmente. Y es muy importante eso, ¿no? Hacer las diferencias entre Caín y Abel, que a veces como cristianos pues actuamos de mala forma delante de los demás, ¿no? No, sí. Ahora sí lo encontré. Lo que decía es bien importante, ¿no? Podemos creer que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y podemos vivir toda la vida cristiana así, digamos. Usted, sin conocer a Dios, puede creer que está en lo correcto. Pero por eso dice Proverbios 14, capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos para el hombre que le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y por eso tenemos que estar bien seguros de lo que creemos y de lo que estamos haciendo. Y esa seguridad nos da la Escritura, esa seguridad nos da la guía del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has equivocado, Rebeca? Creyendo que estabas haciendo, ¿no? Como Saulo, Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces? Bueno, Vamos a pasar toda la tarde hablando de las equivocaciones. Oh, no, pues así tampoco. Pero es verdad, Sí, es sí. verdad. Yo creo que a lo largo de nuestras vidas, que somos bastante jóvenes ahora, pero creo que... Por favor, o sea, Somos con tu mirada ya me dices, por favor, o sea, somos jóvenes en el No le Señor, crean. por favor. Nos sentimos... Yo te apoyo. Bueno. No, pero es verdad. A lo largo de nuestras vidas, creo que todos hemos cometido demasiados errores. Tal vez algunos menos que otros. Pero yo agradezco a Dios porque finalmente ese es el camino que Dios ha planteado para mí, ¿no? Entonces, en vez de preguntarme el por qué me pasan las cosas, por qué esto, por qué aquello, digo, ¿para qué? Aprendí. Muy dura lección, muy dura lección, y cuesta bastante llegar a ese punto de decir, ¿para qué Dios quieres que haga esto? ¿Para qué Dios ha permitido esto en mi vida? ¿Para qué Dios me ha llevado tan lejos para hacer esto, o entrar a tal trabajo, o estudiar tal carrera? ¿Por qué Dios, no? O sea, uno dice ¿por qué? Pero no, es el ¿para qué? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué Dios nos utiliza? ¿Para qué Dios ha dejado que pasemos por situaciones tan difíciles? Y el para qué es para que podamos entender a las demás personas, ¿no? Porque finalmente si en el mundo no hubiera empatía, si no sintiéramos misericordia por el resto de las personas, entonces todo lo que hemos vivido es en vano, ¿no? Todo lo que vivimos, todas las cosas difíciles que pasamos a través de los años serían en vano, si no aprendemos la lección que Dios quiere darnos. Y eso lo que dice Rebeca es madurez, porque... A ver, imagínense una persona, y el Evangelio contrapone el carácter de las personas. Mucha gente, por eso sale, digamos, entra y sale. ¿Por qué? No, yo, ¿qué voy a servir a otros? Ni para mí algo, digamos, ¿no? O sea, te contrapone el Evangelio. Dice, tienes que cambiar. No, yo no voy a cambiar, yo así nací, así voy a morir. Pero en el Evangelio uno comprende que lo que dijo Rebeca, uno tiene que empezar a hacer menos individualista, tiene que empezar a pensar más en los demás, y eso a mucha gente no le gusta, porque somos por naturaleza individualistas, egoístas, y eso es lo que va cambiando. Dios cambia, y cuando uno va cambiando eso, por ejemplo, Huáscar, uno va aprendiendo y va madurando, reconociendo. Yo reconozco un carácter fuerte, efusivo, mucha lanza. O sea, yo no hablaba, ya iba a los puños, pero
así el Señor me ha ido cambiando, o sea, me ha dado paciencia, sigo en el proceso, le digo muchas veces meto la pata, de verdad, pero así como ella es libre, ustedes también somos libres de decir la verdad, porque no somos perfectos, pero estamos en ese proceso. Miren, Huáscar es tan paciente que a veces, escucha, yo aprendo mucho de él, por eso somos un cuerpo, nos complementamos, ¿no? A veces me hace esa reflexión, Jan le ve la gracia a todo, ¿no? Y a veces entonces me dice, ¿por qué se está riendo, no? Pero le mete, porque dice, a mí me vale, y está bien, digamos, porque muchas veces nos hacemos mucho problema de todo, ¿no? Huáscar, de verdad. Claro, y eso me hace recuerdo, ¿no? Hablando del proceso de cambio a Moisés, ¿no? Cómo es Moisés que era temperamental, que ha ido por defenderle a uno de su pueblo, ¿no? Le ha matado a un egipcio y ese no se aguantaba nada. Pero como el Señor, como dice Rebequita, todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Él tenía un propósito, Dios tenía un propósito para su vida. Y cómo él ha ido a trabajar con su suegro, ha estado 40 años paciente ahí. Pasteando ovejas. Después, como ya cuando Dios le llama para que saque a su pueblo, la paciencia, imagínate, tratar con muchas personas y él estaba a cargo de todo eso. Incluso hasta como él ya le rebasa la paciencia, o sea, con las cosas que tenía y empieza a romperse, a golpear la piedra, ¿no? Entonces, al final, y como decías, es un proceso de cambio, ¿no? Siempre y cuando nosotros estemos... Un proceso de transformación, porque va a Para sonar... no mezclar las cosas. Un proceso de transformación. Sí, entonces, o sea, y como decía Rebequita, estar dispuestos, realmente uno tiene que empezar a reconocer en el Señor de que necesita cambiar y que no toda la vida podemos estar con el carácter que yo tengo y empecinarme a decir, soy así, voy a morir así, porque lo que quiere, como decías, Jesucristo es que le imitemos a Él, y Él ha venido aquí, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero Él ha sido paciente, amoroso, Mucha paciencia con nosotros. Pero, a ver, seríamos mentirosos, Jan, decir, digamos, hemos nacido de nuevo y no hemos cambiado nada. O sea, eso no es nacer de nuevo. Hemos cambiado algo, Gianmarco. Dios ha ido y sigue cambiando en nosotros. Sí, pero es que a veces lo que pasa muchas veces en la iglesia es que, como ya hemos tratado un tema antes, de que la iglesia salva, ya lo hemos hablado antes, piensan que por ir a la iglesia y no renovar su carácter, dejar ese odre viejo, ¿no? Para que seamos un odre nuevo, se queda así, ¿no? Y a veces nuestro mal carácter es como ese odre viejo que no deja que las nuevas cosas, las nuevas revelaciones de Dios entren en tu vida. Por ejemplo, lo que pasó con Moisés, como decía Huáscar, tuvo que esperar muchos años, ¿no? Tuvo que esperar muchos años para que se afine su carácter, porque también leía en uno de los libros de oratoria que decía que Moisés, pues a pesar de que él no quería hablar, ¿no? Delante de todo el pueblo, tenía timidez, tenía miedo, incluso era tartamudo, ¿no? A pesar de tener todo el conocimiento que tenía porque él era un príncipe y como príncipe pues tenía la mejor educación de los egipcios, ¿no? Entonces llegó a hablar a 5,000 personas, ¿no? A todo el pueblo de Israel, él solo sin micrófono. A mí eso me impresiona porque yo realmente delante de pocas personas pues me entra mi ¿no? Y como que, pero es algo que Dios pone en tu vida para que puedas superarlo, ¿no? Poco a poco. Y a veces todo esto te ayuda mejor a cambiar, ¿no? Porque a veces con el carácter que, bueno, alguna vez yo también era, no sé, muy renegón, muy enojado, e incluso me he llegado a pelear y fue algo que, bueno, eso pasó en quinto de primaria, ya a modo de anécdota, que les voy a contar que lo que pasó fue que, no, pues yo era así bien alterado, así ya. Y la cosa es que vino un tipo, pues un chico que era de Brasil y nos hemos peleado, ¿ya? Y me ha dado una paliza que desde ahí... ¿Vos has perdido? He perdido. Y desde ese entonces no me gusta pelear con la gente. O sea, literal, no me gusta pelear. Entonces, ven, es algo que te enseña, ¿no? Porque yo directamente podía haber elegido pues, seguir siendo violento, ¿no? Pero no me hubiera llevado nada. Entonces va a haber algo en algún momento de su vida que les va a llegar a transformar realmente, les va a llegar a cambiar ese lado que a Dios no le gusta de cada persona. Por ejemplo, a Él no le gustan los orgullosos, los que son soberbios, los ávaros, y lo menciona alrededor, ¿no? Una lista larga de pecados que, bueno, cada uno tiene
porque decir que somos perfectos no es así, es un proceso de cambio, es un proceso de transformación, ¿no? Sí, y en Éxodo 3 justamente habla, ¿no? Cuando llama a Moisés el Señor en la zarza ardiente, en 5 oportunidades se excusa, dice, yo no tengo el carácter, en otras palabras, para hacerlo, pero el Señor, mire lo que le dice, yo te voy a formar, yo te voy a capacitar, y Dios capacita. Yo estoy muy agradecido a Dios porque Él me ha capacitado para hacer lo que estoy haciendo. Yo digo, y creo que aquí estamos todos conscientes, que Dios ha hecho todo. O sea, nunca podemos robarle el crédito a Dios. Él lo ha hecho todo, de verdad. Yo por mis propias fuerzas, quiero decir, lo he metido la pata cuántas veces, pero cuando he dejado que Dios obre, de verdad, Él ha cambiado. Me sigue cambiando, como dice Filipenses 1:6, aquel que ha empezado la buena obra en nosotros, le está perfeccionando cada día hasta el día del Señor. O sea, somos un proceso en construcción. Todos estamos en este barco, Rebeca, ¿no? Y aquí el pastor ya alcanzó, no, o sea, todos estamos en ese proceso de luchar con nuestro carácter todos los días, ¿verdad? No hables de los pastores. Pero todos. No, los pastores. Especialmente. No, mentira. Si se dan cuenta, y estamos hablando de Moisés, nos estamos enfocando un poco en Moisés, pero hay muchos, ¿no? De los cuales podríamos hablar. Si se dan cuenta, Moisés vivió una etapa como príncipe, como explicaba, donde aprendió muchas cosas, pero tuvo que pasar 40 años en el desierto, bueno, no en el desierto, con su esposa, qué sé yo, en el rebaño, haciendo otras cosas que no eran lo que él había estudiado o para lo que él se había preparado. Y aparte de eso, tuvo que pasar otros 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Entonces, a veces, por los errores que cometemos, damos vueltas en nuestro propio desierto, ¿no? Yo pienso que para que Dios nos unja, tenemos que moldear nuestro carácter. Y a veces eso toma toda la vida. Y de algún modo parece frustrante, ¿no? Decir que yo no puedo cambiar mi carácter, no puedo ser diferente. Hay mucha gente que se frustra y dice, pero es que yo no sé, sigo siendo igual. Pero es que es el trato que el Señor te está dando. Es el trato que el Señor nos da a cada uno. Moisés tuvo que pasar 80 años moldeando su carácter. Y aún así creo que hasta el último día seguía siendo él, ¿no? Pero por gracia y misericordia de Dios y porque él obedeció, entonces el Señor lo utilizó de la manera que lo utilizó. Ningún personaje bíblico fue el mismo después de conocer a Dios, ¿no? Después de tener un encuentro personal con él. Pero la Biblia nos relata que todos estos personajes bíblicos tenían un carácter y ese carácter se seguía manifestando aún después de conocer a Dios. Entonces, no podemos decir que una vez que conozcas al Señor, todos tus problemas se van a ir y vas a ser mejor y al día siguiente ya un cambio espectacular. No es así, no pasa así. Es en el transcurso de las cosas, en el transcurso de la vida que uno aprende, uno va moldeando su carácter, ¿no? Poco a poco vamos haciendo las cosas como el Señor nos enseña que las hagamos, pero aún así seguimos teniendo nuestro propio temperamento, nuestro propio carácter que nos define, pero no nos limita para poder servir al Señor. Y de eso vamos a hablar el siguiente video. Vamos a concretar ya con Jesús y los temperamentos. Pero usted dice, pero si no se puede cambiar, si Dios va a tomar el control, entonces ¿dónde está mi parte? Yo les digo, hay responsabilidad en nosotros, porque nosotros, claro, Dios pone el querer, pero ¿cómo uno tiene que reaccionar a eso? Porque de nada serviría toda la vida pasa y no cambios, o sea, uno tiene que poner de su parte, hay responsabilidad de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, como dice Rebeca, sí, o sea, se ha venido, pero uno ha ido aprendiendo, ¿verdad? Ha ido aprendiendo, entonces uno va madurando en ese sentido. Entonces, ustedes se preguntan y dicen, ¿se puede cambiar el carácter? Se puede, pero uno tiene que tener un corazón dispuesto, porque, miren, si usted no dispone su corazón, en vano, como dice Rebeca, vamos a estar dando vueltas en el carrusel, nunca vamos a llegar a nada, porque no ponemos de nuestra parte, hay responsabilidad de nosotros. Tenemos que decir, Dios, ayúdame, humíllese a Dios, ayúdame porque con mis fuerzas ya no vamos a poder llegar a nada. Así que vamos a ir concluyendo, vamos a quedar en un statu quo porque vamos a seguir hablando sobre el carácter, es importante hablar sobre el carácter. Vamos, Huáscar. Finalizando, me he complementado lo que decías, que me recuerda a Daniel
en el capítulo 1, tan jovencito él, que él se ha propuesto, y no solo se trata de yo proponerme dentro de mi corazón y de mis pensamientos, ¿no? Sino ponerlo por obra, reconocer que cada uno tiene su carácter, como aquí bien decían los chicos, pero lo importante es decirle, Señor, no puedo, necesito tu ayuda, reconozco que estoy mal lo que hago, porque muchas veces recibimos esa exhortación, un consejo de alguien para que cambiemos, ¿no? Y a veces es complicado para nosotros, pero lo que les podemos compartir, ¿no? Es disponer nuestros corazones y decirle, Señor, ayúdame, no puedo, pero sé que en ti lo voy a poner. Ya. Bueno, pues complementando ya para finalizar, pues a mí me encanta el carácter de David, a pesar de que, bueno, pues él se haya equivocado, a pesar de que él pues haya hecho cosas que, bueno, no eran agradables para los ojos de Dios, pues él aún así pues iba con Dios, ¿no? Le pedía perdón y quería cambiar y mejorar su carácter hasta que al final lo logró. Y a pesar de que, bueno, pues haya hecho tantas cosas, pues aún Dios lo seguía amando porque, bueno, se ganó el título del mejor amigo de Dios, ¿no? Por algo. Y es porque él predisponía su corazón a lo que Dios quería de él, ¿no? Por ejemplo, cuando tenía varias oportunidades de matar, ¿no? A Saúl, que le ha hecho tanto daño, le ha hecho tantas cosas, le ha llegado incluso a llegar a buscar para matarlo y bueno, pues él aún así no quiso matarlo porque él era elegido de Dios, ¿no? O también esto me hace recuerdo a esa valentía que tuvo para pelear contra Goliat, ¿no? O sea, ponerse los zapatos y decir, este no puede hablar mal de mi Dios, y fue y ganó, ¿no? Pero eso lo hizo con la ayuda de Dios, porque él solo no podría haberlo hecho, ¿no? Rebeca. Tal vez una frase que nos va a dar a pensar mucho y va también de acuerdo al tema que estamos tocando respecto al carácter, ¿no? Respecto de cambiar, sobre todo. Dice, lo que hagas con tu tiempo va a determinar lo que hagas en la vida. Y lo amoldo un poco al tema del carácter, ¿no? Lo que procures cambiar en tu carácter va a determinar quién vas a ser más adelante, ¿no? Si yo soy temperamental, si soy enojona, si soy gritona, si soy tal o cual, o sea, lo que yo haga a partir de hoy va a determinar lo que yo voy a hacer mañana, ¿no? Entonces, esa frase. Para terminar, yo quiero agradecerles porque creo que es personas como ustedes, ¿no? Personas que tenemos la misma lucha todos los días, estamos aquí hablando de eso y espero que les podamos haber ayudado en algo, porque son las vivencias que todos pasamos por esa situación, pero lo que sí, digamos, tenemos que siempre estar seguros es que no va a haber una perfección inmaculada, ¿verdad? Pero sí tiene que haber progreso. Usted no puede seguir, digamos, 1, 2, 3 años en la iglesia sin haber cambiado, sigue con el mismo temperamento, sigue con el mal carácter, no. O sea, tenemos que cambiar, tenemos que ir cambiando poco a poco esas cosas. De eso se trata el Evangelio. Por eso es muy importante que este video lo tome en cuenta. Vamos a seguir ahondando en este tema del carácter la siguiente oportunidad, pero para introducción esto está muy bien para que usted pueda entender qué es el carácter. Que Dios le bendiga. Con nosotros será una próxima oportunidad. Bendiciones. Hasta luego. Chao.